señoras y señores, tal y como les dije al inicio de esta su revista semanal, Los Defensores, que en el día de hoy vamos a conversar con Juan González. Juan González es una persona joven, pero que se ha dedicado a estudiar la política internacional y la política global. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Saludos, Noemí, estoy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo se siente? Yo me siento muy bien, gracias a Dios. Excelente, eso es importante. Si usted Es está bien. importante sentirse bien en este mundo tan convulso, Y con tanta incertidumbre. con tanta incertidumbre y con un tránsito que apuesta a acabar con la vida de uno. Así es, el transporte, pero ahí se están creando medidas para resolver el problema. Ojalá. Yo aspiro a tener un transporte, a que en este país exista un transporte público de calidad y que uno pueda hacer uso de ese transporte. Claro, el transporte masivo es la solución Sí. al problema. Sí. Porque el problema, el transporte no puede verse como una solución individual. No, es colectiva. Es Obligatoriamente colectiva, sí. tiene que ser colectiva. Pero eso fue un anuncio, eso fue un avance, señores, porque con Juan vamos a, en estos 20 minutos de entrevista, queremos conversar con él sobre el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Juan, yo necesito que tú nos arrojes luz de manera aplatanada por dónde va este conflicto y si esta sería la puerta de una tercera guerra mundial. Bien, bueno, vamos a iniciar señalando lo que ha dicho un gran estratega militar estadounidense que acuñó el concepto de geoeconomía, Edward Luttwaffe. Dice Edward Luttwaffe que entre grandes potencias nucleares una guerra es improbable, es decir, que Rusia y Estados Unidos, que son las dos potencias que concentran los principales arsenales de armas nucleares, una guerra entre ambas superpotencias no, diríamos, es prácticamente improbable. No imposible, pero tratan de evitar roces y sobre todo por eso Estados Unidos mandó a retirar todo su personal de Ucrania y sobre todo ha dicho que no va a enviar personal militar. Hay que decir que posiblemente Putin cometiera algunos errores de cálculo. ¿Cómo cuáles? Bueno, si comparamos lo que ocurrió en el 2014, es decir, en el momento en que interviene y anexiona Ucrania, el escenario internacional, especialmente europeo, era muy distinto al que Putin se encuentra en el día de hoy. ¿Por qué es distinto? ¿Qué no le favorece en estos momentos? En el 2014, en Alemania gobernaba Angela Merkel, que como jefa de gobierno de Alemania mantuvo una política de acercamiento. ¿Era más pasiva ella? Sí, tenía una política más de acercamiento. No veía a Rusia como una amenaza. Okay. En cambio, el gobierno actual, que es una coalición gobernante formada por tres partidos, o sea, los socialdemócratas, los liberales y los verdes, es una coalición que en el caso de los verdes han tenido un discurso antirruso. Incluso se opusieron a la construcción del Nord Stream 2, que es el gasoducto que generó un conflicto entre Estados Unidos y Alemania, por el hecho de que Estados Unidos no veía bien que Alemania fuera tan dependiente energéticamente de Rusia. Y todo eso se promovió en la gestión de Angela Merkel. Entonces, en el caso de Italia, que gobernaba en ese momento Silvio Berlusconi, muy amigo de Vladimir Putin. De Vladimir Putin, son amiguitos ellos. Claro, como que los muchachitos traviesos se juntan, se atraen. Se tomaron, luego de la anexión de Crimea, Berlusconi acompañó a Vladimir Putin a Crimea y se tomaron Jerez de 1.775. ¿Un Jerez? Sí, valorado en más de 40.000 euros. ¿Un Jerez? Sí. Un Jerez es una bebida, señores. Correcto. Y ahí acordaron que en ese Jerez. No, lo que evidencia es que había una realidad en Europa muy distinta porque en el caso de, como decía, de Alemania, Merkel no estaba en una posición en ese momento de imponer sanciones duras. Se le impusieron sanciones, pero muy limitadas comparadas con las que hoy se están planteando.
Y en el caso de Italia, por ejemplo, Berlusconi no estaba a favor de acciones contundentes contra Putin, o sea, un Juan, aliado. Pero hoy no es así. ¿cuál es la postura que deben de tener o de tomar los presidentes del área global en este conflicto que viven esas dos naciones? ¿Qué postura deben tener? La postura es la diplomacia, es decir, buscar la forma de que Rusia y Ucrania depongan las armas, o sea, haya un cese al fuego y que se acuerden. Ahora, ¿cuáles son las potencias que tienen la capacidad de lograr que Rusia y Ucrania se pongan de acuerdo? China y Estados Unidos. China porque es el principal sostén de Rusia y en el caso de Estados Unidos porque es el líder de la OTAN y es la principal superpotencia del mundo. Por lo tanto, son los dos actores, es decir, Estados Unidos puede garantizar a Rusia de que Ucrania no va a ingresar a la OTAN, que ese es la preocupación, Sí. pero que hay que destacar también que en el caso de la intervención del 2014 no se da por en ese momento no se da por el ingreso de Ucrania a la OTAN, sino ¿Por más qué bien se da siempre el mismo día del mismo mes? tiene que ver con el tema del clima, o sea, Porque la del 2014 fue 24 de febrero. Sí. La del 2022 también fue 24 de febrero. tiene que ver con el tema del clima, es decir, o sea, estamos llegando a la primavera, el clima, sobre todo en países fríos. Pero ¿por qué la fecha? Bueno, no, las fechas son coincidencias, pero la época del año es por el clima. Ok. En ¿Es más fácil combatir en el clima en primavera? No, en invierno los conflictos son más complejos, sobre Ok. todo en Europa, porque en la parte que tiene Rusia, Ucrania, que hace mucho frío. Pero lo que quiero señalar es que tanto China como Estados Unidos pueden jugar un papel estratégico para lograr un acuerdo entre Rusia y Ucrania. ¿Están los mandatarios de esas dos naciones que tú acabas de mencionar en disposición de mediar ante este conflicto de esos dos países? Hasta ahora no hay China se ha mantenido neutra y de hecho ha hecho un llamado a que haya un acuerdo, ha llamado a que tanto Rusia como Ucrania se pongan de acuerdo, es decir, que haya un cese al fuego. Sin embargo, como hemos dicho, es que depende también de la importancia de Estados Unidos, o sea, por el hecho de que es la potencia que lidera la OTAN, que es lo que Rusia argumenta que amenaza su seguridad. Por lo tanto, para que haya un acuerdo real, debe participar Estados Unidos. O sea, Estados Unidos y China son las dos principales superpotencias. Como decía, en el caso de China, es el principal sostén económico de Rusia y es el aliado estratégico más importante que tiene Rusia. Y si Estados Unidos y Rusia y China se ponen de acuerdo, el conflicto puede ir a una solución diplomática. En estos momentos, ni China ni Estados Unidos están en una línea de acercamiento de cara al conflicto, en estos momentos. Pero en algún momento tendrán que ponerse de acuerdo porque el conflicto, como si bien decía al inicio del programa, que las grandes potencias nucleares, según los expertos, no se enfrentan o no es probable que se enfrenten, esto también no quiere decir que no ocurra, puede ocurrir. O sea, si la guerra se extiende, Ucrania se puede convertir, estimada Noemi, en un Vietnam para Rusia. Wow. Porque si Occidente sigue suministrándole armas, dinero, y ahora que se está hablando que van a llegar combatientes de Occidente y de otros países, esto puede significar un problema para Rusia, que según los expertos, el plan de Putin era que en 36 horas lograran tomar el control de Ucrania, en 36 horas tomar el control de Ucrania, deponer el gobierno, porque al final lo que Putin buscaba era tener un gobierno, como hizo en Georgia en el 2008, afín a sus intereses.
Putin ha argumentado que le preocupa la expansión de la OTAN, pero lo que señalaba ahorita es que en el 2014, cuando se da la intervención, la primera que logra anexar Crimea, en ese momento no era que Ucrania quería ingresar a la OTAN, sino más bien un acuerdo de asociación que había firmado en 2008 con la Unión Europea. Ok. Oye, entonces, Juan. son elementos que se han argumentado, pero que en la práctica lo que se evidencia es que Rusia, que tiene mucho interés y que quiere lograr tomar el control de Ucrania, porque realmente eso es lo que le interesa, porque es parte de una política expansionista que tiene Putin con el objetivo de que Rusia pueda retomar el control de algunas regiones importantes que fueron parte de Rusia cuando fue imperio o cuando se formó la Unión Soviética. Juan, te voy a dejar una pregunta en el aire antes de esta pausa comercial, y es, ¿qué tan beneficioso sería para Estados Unidos este acercamiento y este coqueteo que tiene con Venezuela para la compra del petróleo en estos momentos? Esa respuesta tú me la vas a dar luego de esta brevísima pausa comercial. Señores, antes de irnos a la pausa comercial, dejé la pregunta en el tintero de qué le parece a Juan el acercamiento y el coqueteo que está teniendo Estados Unidos para comprar el petróleo a Venezuela. ¿A quién beneficia este posible acercamiento? Primero quiero hacer un preámbulo para responder la pregunta, y es que Estados Unidos está aprovechando el conflicto para debilitar a Rusia, o sea, debilitarla a partir de sanciones, estrangularla con una serie de sanciones y sobre todo afectarla en el ámbito energético, porque Rusia es un gran exportador energético, es el segundo exportador de petróleo y el principal exportador de gas. De gas, lo que aquí se conoce como gas natural. Gas natural. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos aprovecha el conflicto para debilitar a Rusia, porque tiene una alianza estratégica con China, porque al final a Estados Unidos lo que le interesa es frenar la expansión de China. Sí. Esa es su preocupación, ni siquiera a Rusia. O sea, a Rusia le preocupa porque es el aliado estratégico de China. Si Rusia y China no tuvieran esa alianza estratégica, Estados Unidos no se preocupara tanto por Rusia. Pero para Estados Unidos es importante tener a Venezuela como suplidor de petróleo, porque si Estados Unidos importaba el 8% del petróleo, Estados Unidos importa 7.5 millones de barriles de petróleo al día. ¿Al día? Sí, porque si bien es cierto que Estados Unidos es el principal productor mundial de petróleo, que además es uno también de los principales exportadores, porque a partir de 2015 Estados Unidos comenzó a exportar petróleo. O sea, que pertenece a Doexpo. Sí, porque lo que ocurre es que Estados Unidos ha ido generando un proceso, o sea, con la revolución del fracking, ha triplicado la producción de petróleo. En el 2000, Estados Unidos producía 5 millones de barriles al día. Sí, pero te me has no me has respondido de a quién beneficiaría ese acercamiento que tiene Estados Unidos con Venezuela. No, beneficia a Estados Unidos. O sea, lo que quiero expresar es que Estados Unidos de Rusia importa alrededor de un 8%, el resto lo exporta de Canadá principalmente, que es su principal fuente, y México. Pero si Estados Unidos ha vetado la importación de petróleo de Rusia, por lo tanto necesita otras fuentes que le suministren petróleo. Y Venezuela tiene las principales reservas de petróleo del mundo. Pero que por las sanciones, Estados Unidos no está comprando el petróleo de Venezuela. No. Entonces, en este contexto de crisis que quiere debilitar a Rusia, por eso el coqueteo. Por eso el coqueteo, porque al final Estados Unidos lo que necesita es tener países que puedan suplir. Pero a nosotros nos conviene entonces que Estados Unidos le compre el petróleo a Venezuela, porque eso implicaría que nosotros podíamos negociar con Venezuela directamente y la gasolina aquí bajaría porque el flete sería más barato. Quizá no baje el petróleo por algunos factores, pero sí tenemos un socio, un suplidor cercano, porque nosotros, por ejemplo, importamos una parte importante del petróleo desde los Estados Unidos, viene refinado, otra parte de México y hasta de Nigeria. Nosotros importamos petróleo. Pero el hecho de que Venezuela fue siempre, hasta el 2016,
uno de los principales supridores de petróleo. Pero a partir de las sanciones que Estados Unidos impuso a Venezuela, nosotros dejamos de comprar petróleo, o sea, porque no podíamos seguir comprándole. Okay. Ahora, si se levantan las sanciones, a República Dominicana le conviene. En este contexto histórico o en este contexto actual en que la historia está colocando diferentes países, ¿esto convendría a Venezuela? ¿Venezuela volvería a ser lo que era antes, una economía próspera, si se da la negociación entre Estados Unidos y Venezuela? Bueno, le conviene más que todo al gobierno de Maduro. Porque, digo esto, porque si bien es cierto que le conviene que le levanten las sanciones, pero volver a lo que Venezuela fue, sobre todo en la década de los 70, claro, cuando era el país con mayor ingreso per cápita de América Latina, no es posible. O sea, ya las cosas, o sea, el mundo ha cambiado mucho. Venezuela tiene como debilidad que alrededor del 90% de sus ingresos provienen del petróleo, pero resulta que Venezuela ha dejado de hacer inversiones en el área de sobre todo el refinamiento. Okay. O sea, tiene ya una infraestructura muy obsoleta que aún levantando las sanciones no va a aprovechar a corto y mediano plazo la oportunidad. Claro, Venezuela actualmente anda produciendo alrededor de 1 millón de barriles al día. Pero, ¿y Estados Unidos? 7. No, Estados Unidos produce alrededor de 11 millones de barriles al día. Okay. Actualmente. Sí. Es decir, Estados Unidos es el principal productor, el segundo Rusia y el tercero Arabia Saudita. Pero Arabia Saudita es el principal exportador. Okay. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque no consume tanto petróleo, sino que gran parte de la producción la dedica a la exportación. ¿Por qué se ha hecho tan difícil la mediación para con Ucrania o con Rusia? Porque hay muchos intereses, por lo que señalaba hace un rato, en el caso de Ucrania, por un lado Rusia, que argumenta que tiene temor de la expansión de la OTAN, y ciertamente la OTAN se expandió por países que forman parte de la Unión Soviética, como los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y algunos que eran satélites que integraban el Pacto de Varsovia, pero es una decisión de Estados soberanos que decidieron expandirse. ¿Y eso no tiene que ver también con el temperamento del mandatario que tiene cada una de esas naciones enfrente? Tiene que ver, claro está, porque son los que están dirigiendo la política. En el caso de Zelensky, cuando llega al poder en el 2019, él, tomando en cuenta lo que ocurrió en el 2014, dice, bueno, la solución para nosotros, la seguridad, está en la OTAN. Y entonces él insiste en integrar a Ucrania en la OTAN. A la OTAN. Pero Putin dice, bueno, es que si me integran a Ucrania a la OTAN, yo me debilito. Me afecta mi seguridad. Claro está que además del tema de seguridad, hay otro elemento, es que Putin, como señalaba, con una visión revisionista de Rusia, de retomar la zona de influencia que en un momento fueron parte del Imperio Ruso o que formaron parte de la Unión Soviética, Ucrania es un país importante para Rusia. Y el objetivo de Putin es tomar el control de Ucrania. No es porque la solución de Ucrania es la neutralidad, pero para Putin la neutralidad no era la opción en principio, era tomar el control de Ucrania. ¿Está el mundo atento a cómo pueda desenvolverse este conflicto? Claro, no solamente atento, hay mucha incertidumbre y hay mucha tensión, porque estamos hablando de que Rusia es la segunda potencia militar del mundo y que posee el principal arsenal nuclear. Entonces, hay un elemento y es que los países que más apoyan a Ucrania en este conflicto son países que forman parte de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, en el caso de Polonia, los países bálticos. Y ya Putin ha dicho que los países que están apoyando a Ucrania van a recibir sus consecuencias, van a tener sus consecuencias. Entonces, si Rusia se empantana en Ucrania y esto se convierte en un Vietnam, no sabemos cómo Putin puede reaccionar frente a los países que están entregándole armas y le están entregando recursos. Y con ese temperamento de Putin tan hitleriano, se pudiera decir.
mucha gente ha comenzado, que admiraba a Putin luego de esta acción, le ha ido retirando ese aprecio, ese cariño, porque realmente también fue un proceso en el cual Putin le dio la razón a Estados Unidos. ¿En qué sentido? Estados Unidos dijo, va a invadir Rusia a Ucrania. El mundo no le estaba creyendo porque los servicios de inteligencia de Estados Unidos quedaron mal parados con la salida de Estados Unidos de Afganistán. O sea, la forma como el talibán tomó el poder en Afganistán afecta a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, porque ellos calcularon un tiempo y fue más rápido, de lo que se había anunciado. Pero Putin dice, nosotros estamos haciendo unos ejercicios militares, nosotros no tenemos intención de invadir Ucrania. Pero esa decisión de invadirlo, cuando lo negó, es lo que preocupa especialmente a los países vecinos de Rusia y a las potencias europeas. Es por ello que Alemania, que aparte de lo que decíamos, tiene un gobierno ahora con una visión que incluso parte de algunos partidos de coalición han criticado a Rusia, ahora Alemania ha dicho que va a aumentar en más de 2% su gasto en defensa. Alemania, que estaba gastando este 2021, por ejemplo, gastó alrededor de 50.000 millones de dólares. En el 2022 va a gastar en defensa más de 100.000 millones de dólares.